¿Estamos aquí? Muy bien, hermanos, vamos a empezar este tiempo de estudio de la palabra. Les pido que me acompañen con unas palabras de oración. Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, Señor. No hay nada más que nos hace felices que adorarte, que alabarte, bendito Dios, que recordar todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Cómo mostraste tu amor, nuestra identidad, nuestra imagen, Señor, nuestra autoestima está puesta en ti, Jesús. Gracias por amarnos tanto, Señor, a nosotros. Queremos que nos ayudes también con este mensaje a poder entender. Espíritu Santo, guía también nuestra mente y nuestro corazón para poder aplicar todo esto en nuestra vida también como hijos tuyos. Gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en tu santo y bendito nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con Santiago. Hemos dejado por un tiempito el estudio de Santiago. Hemos sido bendecidos también con un mensaje que nos compartió nuestro hermano Danny Crux acerca de la mujer samaritana, pero ahora estamos nuevamente retomando nuestros estudios y les invito a que me acompañen en la epístola de Santiago, precisamente el capítulo 2, versículo 18 al 19. Santiago capítulo 2, versículo 18 y 19. Acompáñenme en la lectura, dice así, Santiago 2, 18 y 19. Dice así, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El título del mensaje, hermanos, lo he denominado, pon tu fe a trabajar. ¿Ya? Ahí están los versículos que estamos estudiando en esta mañana. Esta fotito interesante, ¿no? ¿Cómo lo vemos a esta persona? ¿Está trabajando? ¿En dónde está en primer lugar? Está en su oficina, ¿no? Debería estar trabajando, pero ¿él qué está haciendo? Está relajado, acá no pasa nada conmigo. Yo de verdad que la paso muy bien aquí en el trabajo. Muchos cristianos hoy en día, queridos hermanos, podemos ser como esta persona. Nos jactamos de nuestra fe, de cuánto conocemos de la palabra o de nuestra espiritualidad, que yo ayuno tantas horas, que yo oro todos los días, que yo leo la Biblia todos los días, etcétera. Y pensamos que hemos llegado al punto más alto de nuestro desarrollo cristiano. Otros creyentes se han contentado solamente con ser salvos. Ya soy salvo, he conocido el evangelio, ya tengo la vida eterna, qué bueno, feliz y contento y solamente vengo a la iglesia y caliento la banca, ¿no? Y esa es la verdad, y estamos así. Pero ¿cómo quisiera Dios que nosotros estemos? Como se le denomina esto, ¿no? Las vacaciones espirituales. ¿No? Muchos cristianos hoy en día están de vacaciones espirituales, pero la pregunta es, ¿el enemigo tiene vacaciones espirituales también? El enemigo está, dice la Biblia en Primera de Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos quedamos en vacaciones espirituales, ¿qué va a hacer con nosotros el enemigo? Tristemente, hermanos, ese tipo de fe de solamente conocimiento, ese tipo de fe de conformismo, de no servicio, de inactividad, no tiene ningún impacto. Y estas personas mayormente no se preocupan por mejorar. Espero que esto no te describa a ti, querido hermano. En este estudio que vamos a aprender, aprenderemos que un cristiano, mientras Dios le da la vida, pone su fe a trabajar. Nunca está de vacaciones espirituales. ¿Qué vamos a ver en esta mañana, hermanos? Vamos a ver 2 puntos. El primer punto lo encontramos en el versículo 18 de Santiago.
del capítulo 2. ¿Qué nos enseña Santiago en este versículo? Que la fe de un cristiano siempre va de la mano ¿con qué? Con las obras. Eso es lo que dice Santiago. No puede haber un cristiano con solo fe o un cristiano con solo obras. La fe del cristiano siempre tiene que tener las dos. En segundo lugar, que la fe de un cristiano debe superar a la fe ¿de quién? De los demonios. ¿Sabían que los demonios tienen fe? Interesante, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a salvar? Ellos están condenados. ¿Por qué están condenados? Porque han dejado el cielo, han tenido más conocimiento de Dios, han podido conocer a Dios y a pesar de eso han decidido dejarlo. Por eso ellos ya no tienen arrepentimiento. Bueno, son cositas para ver, hermanos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el versículo 18. La fe de un cristiano siempre va de la mano con las obras. Y el versículo 18 lo estoy acá plasmando con la NBI. Y el versículo 18 empieza diciendo Santiago lo siguiente. Él dice, sin embargo, ¿qué? ¿Por qué es que Santiago coloca esta palabra sin embargo? Porque aquí se presenta la contraparte de lo que él ha venido diciendo anteriormente. ¿Qué ha venido diciendo Santiago anteriormente? Él ha venido diciendo que la fe con las obras van de la mano. ¿Ya? Eso es lo que Santiago ha venido enseñando en estos versículos, que la fe con las obras van de la mano. Pero en este momento parece que hay alguien que se levanta en su argumento, como él crea un oponente imaginario. ¿Y qué dice este oponente imaginario? Dice lo siguiente: alguien dirá, es decir, es de Santiago, alguien de mi audiencia, alguien de la iglesia, ese momento, ¿qué dirá? Que un hermano X dice, alguien dirá, tú tienes fe, señalando a alguien de la iglesia. Ya mira, no nos hagamos problemas, dice Santiago. Tú crees que la fe y las obras van de la mano, ya. Pero esto pasa en la iglesia, dice este oponente imaginario de Santiago. Este hermano tiene fe. Y yo, Santiago, dice él, es decir, este hermano le está diciendo a Santiago, y tú, Santiago, pero Santiago está hablando personalmente. Él dice, y yo, Santiago, tengo obras. ¿Cuál es el problema de esta persona que está diciendo que ese hermano de aquí tiene fe y el otro hermano de aquí tiene obras? ¿Cuál será su problema de este hermano? ¿Está separando qué? Está separando la fe de las obras. Eso es lo que está sucediendo acá. Pero ¿qué le contesta Santiago? Le contesta lo que debería uno decirle directamente a una persona que está haciendo esto. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes mostrarme tu fe sin tus obras? Dice Santiago. Si tú estás separando la fe con las obras, a ver, te pregunto a ti, si tú eres de fe, muéstrame tu fe con tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes mostrarme tu fe sin tus obras? Le pregunta Santiago. ¿Se puede? No, es imposible, porque la fe es algo interior en uno. La fe es algo que es subjetiva, es algo dentro de nuestro corazón. ¿Puedes mostrarme tu fe? Es imposible que me muestres tu fe sin acciones, sin obras, ¿no? Pero en cambio, dice Santiago, yo sí te puedo mostrar mi fe con mis obras, me está diciendo ahí Santiago. A esta persona que está diciendo tú con tu fe y tú con tus obras y no se hagan problemas. Ok, entonces, ¿qué nos dice Santiago con esto? Que la fe viva, la fe de un cristiano, ¿qué es lo que debe tener? Fe y obras. No puede ser un cristiano que solamente tenga fe y no puede haber un cristiano que solamente tenga obras. Un verdadero cristiano tiene los dos. El cristiano tiene la fe y las obras, y en un cristiano la fe y las obras no se pueden disociar en ninguno de los dos. No se puede disociar en un cristiano. Ya vemos un poquito cuál era el problema de la iglesia que Santiago estaba dirigiendo en ese tiempo. El problema de esta iglesia era que estaban separando a algunos hermanos. Decían, yo me dedico a la enseñanza de la palabra. No, y el trabajo de la misericordia que lo haga otro hermano. El que tiene las obras que lo haga el trabajo de la misericordia. Pero yo me dedico a mi fe.
yo me dedico a la enseñanza, pero que sirva el otro, el que tiene el don de servicio. Esto estaba pasando en Santiago. Por eso es que se estaba descuidando a los pobres en la iglesia, porque todos querían dedicarse a la enseñanza o solamente a ser maestros, pero se estaban olvidando de la ayuda al necesitado. Y para algunos decían, no, ese no es mi trabajo, eso que lo haga el otro, porque mi don es la enseñanza, mi don es la fe. Y eso es lo que sucedía en el tiempo de Santiago. Entonces el problema serio era este de disociar la fe y las obras. Para un cristiano eso no se puede separar, dice Santiago. No es que en la iglesia debe ser cada quien con lo suyo, no. En la iglesia todos tienen que estar apuntando a lo mismo, así como en esta fotito, ¿no? ¿Qué sucede aquí en esta imagen? ¿Qué están haciendo todos los miembros de la iglesia? Están todos ahí metiendo la mano, trabajando en la chamba. No importa si yo soy maestro, si yo tengo fe. Aquí no tiene que ver el hermanito que tiene las obras, que carga la carretilla, y yo solamente estoy ahí de supervisor. No, no, no. En la iglesia, dice Santiago, no pasa esto. Todos los que tienen fe deben mostrar su fe con sus obras. Todos tienen que estar trabajando. No es que la misericordia y el amor es solo para los que tienen el don de la misericordia y el amor. No, todos, dice Santiago. Todos debemos mostrar en la iglesia misericordia y amor. Santiago nos enseña que todos somos llamados a actuar sin importar el don que tengamos. Estamos por enseñar los dones, ¿no? Pero muchos podrán decir, no, pero ese no es mi don, hermano, por eso yo no voy a servir en esa área, porque mi don es la enseñanza. Así que yo para qué me voy a ir a ayudar, a barrer, a trapear en la iglesia. No, ese no es mi don. Pero Santiago dice que todos debemos actuar sin importar el don que nosotros tengamos. Que no caigamos en este problema de lo que nosotros conocemos en la religión, la división del clero y los laicos, ¿no? Donde el 90% del trabajo, ¿quién lo realiza? El clero, los líderes en la iglesia. ¿Y el 10% del trabajo? Los demás, los miembros de la iglesia, los laicos de la iglesia. Santiago dice, así no funciona la fe cristiana. En la fe cristiana todos, sin importar los líderes, todos tenemos que hacer buenas obras. Todos debemos servir, todos debemos ayudar al necesitado. Aquí no es que los líderes hagan toda la chamba. En la fe todos tienen que evangelizar. No es que yo no tengo el don de evangelista y no voy a predicar el evangelio. Santiago dice, no, la fe con las obras tienen que tenerlo todos en ese sentido. Tristemente en nuestra iglesia, hermanos, es el 50 versus el 50. El 50% versus el 50%. En nuestra iglesia, hermanos, solo 50% de los hermanos de la iglesia tienen un ministerio. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con ellos? Claro, algunos son ancianos, algunos son mayores, algunos tienen problemas de salud, no pueden servir. Pero ¿y los que no tienen ningún inconveniente? ¿Qué están haciendo? ¿Solamente están centrándose en su fe? ¿Le están dando importancia a las obras? Santiago dice, todos debemos servir. Por eso nosotros queremos enseñar los dones, hermanos, por este dato, porque esa es la realidad de nuestra iglesia. Tal vez si nosotros aprendemos los dones, el Señor mueva mi corazón a servir en un ministerio, a servir en algo que sí Dios me quiere usar, que es mi llamado para hacer. Pero tampoco no caigamos en el otro extremo. Ya sé mi don y ahora me cruzo de brazos que lo haga el otro hermano porque eso no es mi trabajo. Eso no quiere Santiago que se haga en la iglesia. Entonces ese es un problema que hay en las iglesias hoy en día, que se disocia la fe y se disocia las obras. Los dos tienen que ir de la mano. Entonces quiero preguntarte, hermano, en esta mañana, ¿estás separando tu fe de tus acciones en tu diario vivir? ¿Solamente te dedicas a hacer tu devocional y nada más y te vas a trabajar? ¿O estás preocupándote por tus hermanos, los estás llamando, los estás visitando? ¿Estás haciendo algo más con el devocional que tú estás realizando? ¿Estás haciendo ello? Porque a veces le damos más importancia a la fe, a mi devocional y se acabó, pero después me olvido que soy un cristiano. Así no debe ser, dice Santiago. Tenemos que hacer trabajar los dos a la vez, la fe y las obras. Otra pregunta para nosotros es,
¿Tienen mis acciones la misma relevancia que mi fe? En todo cristiano debe haber un equilibrio, hermanos. Yo sé que eso es difícil. Yo como anciano de la iglesia me cuesta esto poner en práctica, porque a veces me dedico mucho al estudio de la palabra, pero ¿qué más hago? ¿Estoy visitando? ¿Estoy pastoreando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy viniendo a la iglesia? ¿Estoy orando? ¿Estoy asistiendo a las reuniones? ¿Qué es más relevante? ¿Qué es más importante para ti en tu vida cristiana? ¿Me limito a sentir a Dios en mi corazón o también me involucro activamente en la iglesia? ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando uno va a un hermanito que no ha venido a la iglesia, le preguntas: hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Y el hermano dice: hermano, lo siento, no tenía ganas de ir a la iglesia. Dice así: pero yo en mi casa he sentido a Dios en mi corazón. ¿Cuál es el problema de este hermano? Solamente está dejándose llevar por una fe subjetiva, una fe emocional, pero no está poniendo en obediencia lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a nuestra asistencia a la iglesia? Dice: no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre. A veces por cualquier cosita ya no asistimos a la iglesia. Se murió mi perrito, lo tengo que enterrar. Y por eso, hermano, disculpen, no puedo asistir a la iglesia. O algo se presentó, no puedo asistir a la iglesia. Hay cosas que sí, hermanos, son demasiado importantes, ¿no? La salud o la salud de un familiar, que es bueno que nosotros atendamos y demos el testimonio también. Pero por cualquier cosita faltar o hacer una costumbre de inasistir, estamos cayendo en un problema de vacaciones espirituales. O estamos cayendo en un problema de dar más importancia a las cosas materiales. Sí, se tiene que trabajar. El Señor dijo: trabajarás 6 días, descansarás un día, ¿no? A su pueblo le enseñó que debía trabajar, pero también le enseñó que debe descansar. Y que el descanso es un espacio que uno debe dar a Dios, aunque sea un ratito, aunque sea un día. Pero acá en la iglesia ni siquiera pedimos un día, hermanos. Solamente son 1:30. O en el nuevo horario, 1:40. ¿A quién hace daño eso? Miren con cuánto tiempo nos quedamos. Pero algunos se quieren solamente vivir su fe en el sentimiento. Quieren solamente sentir a Dios en su corazón. Pero la obediencia a un lado, ¿no? No me importa obedecer. Hemos cantado esta canción: yo te sirvo porque te amo. ¿En verdad le sirves a Dios? ¿En verdad tienes un ministerio? Si queremos poner en práctica esta canción, debería ser algo real, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Cómo estoy sirviendo? Disculpen, hermanos, que toque así, son temas un poco directos. No estoy pensando en nadie de ustedes. Estoy pensando en mi vida y estoy pensando en lo que Santiago quiere que nosotros hagamos, ¿no? Pero a veces podemos cantar muchas cosas. Podemos decir: yo amo a mis hermanos. Pero ¿estás viniendo a la oración para escuchar cómo están tus hermanos? ¿Para saber sus necesidades? ¿O qué estás priorizando más? No, las reuniones de oración son las reuniones de más poca cantidad de personas. Pero eso es darle más importancia a la fe que a las obras. Y Santiago dice: un cristiano tiene que tener los dos, tiene que ser equilibrado en ambos. Pero también no olvidemos que las obras no solamente es aquí en la iglesia, se extiende fuera de la iglesia. Porque si tienes en tu familia alguien que pasa necesidad, dice la Biblia, y no provees para él, estás negando tu fe, estás negando tu fe de ser un cristiano. Tu testimonio no está brillando. Tienes que velar también por toda tu familia. Entonces hay que tener un equilibrio en nuestra vida cristiana, hermanos. Y acá está el desafío: pon tu fe a trabajar. Pon tu fe a trabajar. ¿Qué dice la Biblia también? Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por ustedes y ellos darán cuenta de la iglesia. Ahora voy a hablar como un obrero, no voy a hablar como un anciano, porque si no estoy pidiendo que ustedes se sometan a mí, que me obedezcan a mí. Voy a hablar como obrero porque mi función principal como obrero en la iglesia es someterme a mis líderes. No es que en la iglesia el obrero está por encima de los ancianos y que los ancianos tienen que someterse a Hugo. No. En la iglesia la Biblia nos enseña que debemos subordinarnos a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Y a quién ha puesto en la iglesia Dios? A los ancianos. ¿Por qué debo someterme a mis ancianos? Porque ellos velan por mí.
Y no solamente velan por mí, sino velan por toda la iglesia. Entonces, hermanos, miren en cuántas cosas Dios nos pide a nosotros que no solamente tengamos una fe de cabeza, sino que tengamos una fe de obediencia, que tengamos una fe de sometimiento, porque en la obediencia y en el sometimiento a Dios viene el amor. Ahí se refleja el amor. Claro, pueden caer extremos de que los pastores se vuelvan muy autoritaristas o autoritarios, y al final esclavicen a sus miembros. ¿Ahí tengo que someterme a los líderes? No, ahí no, porque ellos no están reflejando el servicio y el amor que Cristo tiene por nosotros en la iglesia. Esas cosas son importantes que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, más allá de solamente tener una fe de conocimiento. En segundo lugar, la fe del cristiano debe superar a la fe de los demonios. La fe de un cristiano debe superar a la fe de los demonios. Acá tenemos la imagen, ¿no? El endemoniado gadareno estaba poseído por una legión de demonios. ¿Y qué pasó cuando Jesús llegó? Temblaba de miedo delante de él. Jesús, Hijo del Altísimo, no vengas a atormentarnos, no nos mandes al abismo, decía, porque ellos van a ser condenados en el infierno. Y Jesús lo saca al demonio, ¿no? Le saca al demonio a este hombre, gadareno. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto, a nuestra fe? En el versículo 19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice Santiago. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. También los demonios lo creen y tiemblan. Quisiéramos preguntarle a este versículo: ¿a quién personifica esta persona, este oponente imaginario que Santiago pone ahí? Santiago no lo pone por las puras en su escrito. Es probable que sea uno de los miembros de su iglesia, una de estas personas que le daba más importancia a la fe. ¿Y quién era esta persona? Empieza diciendo: ¿tú crees? Entonces, ¿qué nos muestra esta persona, este versículo? Que era un creyente, era un judío que ha conocido la palabra en el judaísmo, pero después se volvió cristiano. Y gloria a Dios, está muy bien. ¿Tú crees, dice Santiago, que Dios es uno? ¿Qué vemos en la fe de esta persona? ¿Que tenía una buena doctrina o no? ¿Era conocedor de la Biblia o no? ¿Sabía la doctrina? ¿Qué doctrina sabía? Una doctrina fundamental de que Dios es uno. ¿Nosotros sabemos eso o no? Eso se llama la doctrina de la unicidad de Dios, que en el ser de Dios, que es uno, hay tres personas distintas, que es la triunidad de Dios, que es la Trinidad. Hay un solo Dios en tres personas distintas. Excelente, dice Santiago, qué bueno que creas eso. Y qué bueno que la iglesia, aquí, Iglesia Cristiana Vida, creamos eso también. Conocer la doctrina, la ortodoxia de nuestra fe es verdaderamente importante. Y este judío sabía que Dios era uno. ¿Dónde aparecía esto? En el Shema. ¿Dónde encontramos el Shema judío? En Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ese era el Shema que los judíos creían. Ahora, los judíos recitaban el Shema 2 veces al día. O sea, este creyente no solamente era un buen conocedor de teología, sino también era un buen religioso, porque repetía 2 veces el Shema. Y Santiago le dice: eres lo máximo, felicitaciones, magnífico, le dice Santiago, conoces un montón, bien, magnífico. ¿Cuál era su problema de esta persona? Se jactaba que por esa fe de conocimiento ya era salvo, pero no quería hacer nada más en su fe, solamente cabeza, nada más. Eso es lo único que quería él tener en su relación con Dios, solo conocimiento. Ese era el problema, porque Santiago lo felicita. ¿Y por qué lo felicita? Porque ese era su problema de él, su orgullo, su jactancia de querer saber más que todos, ¿no? ¿Y cómo Santiago lo baja de su nube a esta persona? Bueno, Santiago le dice: pues excelente, pero recuerda que también los demonios creen. ¿Y qué hacen ellos? Tiemblan. Le hace ver que su fe no tenía gran relevancia, que por más que te creas lo máximo, el gran teólogo de la iglesia,
que tienes cuántos años conociendo la palabra, pero tu fe no impresiona a nadie, le dice Santiago. Porque esa misma fe hasta los demonios tienen igual que tú, dice Santiago. No supera a los demonios. Y ojo, le dice Santiago, ellos tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque van a ser juzgados, porque van a ser condenados. Y uno diría, hasta los demonios tiemblan, pero algunos ni tiemblan. Conocen de Dios, pero ni siquiera tiemblan, ni siquiera se arrepienten. Y esa es la realidad de muchos que piensan que conocen a Dios, pero no le dan la verdadera importancia. Y quisiera preguntar, hermanos, ¿hasta qué nivel llega nuestra fe? ¿Hasta qué nivel llega nuestra fe? Y vamos a usar al mismo Shema de Deuteronomio 6:4. Si tienen ahí sus Biblias, ubíquense Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, porque esto era la doctrina fundamental de los judíos antiguamente. Y con eso vamos a evaluarnos cómo está nuestra fe de nosotros hoy en Iglesia Cristiana Vida. Yo, miembro de Iglesia Cristiana Vida, ¿cómo está mi fe? Vamos a leer capítulo 6, versículo 4. Dice: oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Hasta dónde llegó la fe de este hombre? Hasta este versículo nomás. Y es precisamente la misma fe que tienen los demonios. Conocen de Dios, conocen quién es, el Altísimo, es el único Dios verdadero. Hasta ahí llegan algunos, ¿no? Pero ¿dónde sigue el versículo? Versículo 5 del Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto era la fe, la creencia, el credo de todos los judíos en esos años, en esos tiempos. Y ellos se ataban las filacterias, que eran unas cintas que se amarraban desde la cabeza, y la cinta bajaban hasta los dedos de las manos, para decir que no solamente debían conocer a ese Dios, saber que es uno, sino debían amar a ese Dios, desde la cabeza hasta los pies, decimos nosotros, pero hasta las manos, que eran sus fuerzas de ellos, ¿no? Y se ponían cajitas de la Torá, de la ley de Dios, en la frente, ¿no? Y eso era porque ellos amaban a Jehová, a su Dios, amaban a su ley, amaban a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Deberíamos solamente contentarnos con esto? No, porque eso es la religión de cualquier otra persona que cree en Dios, dice Santiago. Muchos creen así en Dios y muchos aman la palabra. El apóstol Pablo decía que yo amo la ley y me deleito en ella. O sea, los religiosos, los judíos, llegaban hasta este tipo de fe. Y qué bueno por ello, pero ¿cuál es el desafío para nosotros? Jesús no lo dejó ahí el Shema. Jesús completó el Shema. ¿Y cómo lo completó? Con Marcos capítulo 12, versículo 31. ¿Y cómo termina Jesús el Shema? Diciendo: el segundo mandamiento, que es es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice el Señor. Entonces, hermanos, este es el desafío de nuestra fe. Santiago decía, ¿no? Si alguno se cree religioso, no frena su lengua, se engaña a sí mismo. ¿En qué consiste la verdadera religión? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice Santiago. Claro, tenemos que tener bien nuestro amor por Dios, nuestra ortodoxia, pero debemos llevarlo a lo práctico. Y lo práctico es el amor a los demás, el amor al prójimo, el amor a las viudas, a los huérfanos, velar por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, porque lo que le hace falta a esa persona, por todo ello yo debo velar, dice Santiago. Mi verdadera creencia, mi verdadero credo no solamente debe limitarse a algo de conocimiento y nada más, no solamente conocimiento, bajar al corazón como los judíos que amaban la ley, pero también debe llevarnos a las manos, debe llevarnos a hacer buenas obras, a velar por las necesidades de nuestros hermanos, porque esa es la fe verdadera, la fe viva que enseñó Wilfredo, ¿no? Esa es la fe viva que Dios espera que nosotros reflejemos en nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿en qué nivel estás tú? ¿Hasta dónde ha llegado tu fe? Esperemos que todos estemos acá, hermanos. Y si no llegamos acá, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿no?
a no solamente quedarnos con una fe de conocimiento, sino reflejarla también con una fe de obras a los demás. ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano? 5. Tal vez estás nuevecito, 1 añito. Qué bueno, hermano. Seguir la vida cristiana todavía espera muchas cosas por pasar y gracias a Dios por ello. El Señor está con nosotros. Tal vez si tienes 5 años ya vas aprendiendo cómo más o menos es la fe cristiana. Tal vez ya tienes 10 años de creyente. Estás ya casi llegando a la adolescencia, 15 años. Estás medio rebelde, quién sabe, por ahí. O tal vez ya tienes 20 años, como yo ya, 20 años, ya acá ya no hay bromas, ya con Hugo ya tiene que ser maduro, pero tiene que mostrarse como lo que es ya. No hacer problema a nadie, ¿no? Vivir la vida cristiana y pensar en la necesidad de los demás. Tal vez tienes 30, 40, ¿cómo debes pensar? ¿Debes pensar en ser un hijo espiritual o debes pensar en ser un padre espiritual? Pero a veces hay muchos creyentes que nos hemos concentrado con ser hijos espirituales, que todos nos atiendan a nosotros, que nos sirvan a nosotros, cuando yo ya debería ser un padre espiritual. Yo debería estar sirviendo, yo debería estar haciendo más cosas por los hermanos. ¿Cuánto has crecido en tu fe? ¿En qué nivel te encuentras? ¿Primaria? ¿Secundaria? ¿Estás superior? ¿O tal vez eres un rabí? Y qué bueno que seas un rabí, porque los rabís enseñaban con su ejemplo, vida a vida. Por eso Jesús era un rabí y los llevaba a vivir a sus discípulos con él. Y para ser un rabí tú tienes que dar el ejemplo. No puedes solamente quedarte con la cátedra en la cabeza. Tienes que, con tu ejemplo, mostrar a los demás cómo debe ser un cristiano. ¿Ya eres un rabí, hermano? ¿Cómo se refleja tu fe en la iglesia? ¿Has madurado? ¿Cómo están tus obras en la iglesia? Por tantos años que vienes aquí, ¿qué has hecho en la iglesia? Me estoy preguntando a mí, hermanos, disculpen, que suena un poco directo por el tú, ¿no? Pero es una pregunta para nosotros. Y esta es una pregunta muy importante, hermanos. ¿Qué ejemplo, tú que tienes tantos años en la vida cristiana, qué ejemplo estás dando a los nuevos? A veces los nuevos nos enseñan a nosotros cómo debe ser nuestra vida cristiana. Los que recién se han bautizado, hermanos, están llegando a la oración, se quedan a los ayunos, están compartiendo de su fe, quieren servir más en las cosas de Dios. ¿Y nosotros los que tenemos más tiempo, qué ejemplo le estamos dando? Eso deberíamos meditar, porque quién sabe estoy cayendo solamente en una fe de conocimiento, pero mi fe no impacta a nadie, no impresiona ni siquiera a Dios, porque los demonios creen igual que yo. Pero hermanos, que el Señor nos ayude. Santiago escribe esta carta para que maduremos, para que reflejemos con nuestros actos cómo debe ser un cristiano, para que no seamos como niños berrinchosos, caprichosos, que por todo hacen problema, sino seamos como los adultos, que ayudemos, que enseñemos con nuestro ejemplo a los demás. Que Dios nos ayude, hermanos. A veces tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero a veces solamente nos dedicamos a ver qué está mal en la iglesia y juzgar a los demás. Incluso juzgamos a los nuevos, cuando los nuevos todavía tienen que aprender muchas cosas en la vida cristiana. Hay que cuidarnos de ese tipo de fe religiosa, de conocimiento y solamente de teoría. Y más bien, este es el desafío para todos, ¿no? Poner nuestra fe a trabajar, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos. Entonces, a manera de conclusión, con este mensaje Santiago nos enseña que debemos poner nuestra fe ¿a qué? Se viene la minga el 3 de marzo. Esperemos que estemos ahí, hermanos. Vamos a hacer un poquito más corta la reunión para ir y preocuparnos por nuestra pared, por nuestro techo, por todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces pongamos nuestra fe a trabajar. Este jueves hay reunión de oración, va a haber reuniones en los rebaños, asistamos, hermanos. No existen, recuerden, no existen vacaciones espirituales, no existen vacaciones espirituales en un cristiano. Es necesario hacerlo, ya que de eso se trata toda la vida de un cristiano. ¿De qué se trata toda la vida de un cristiano? Fe y obras. Pero Hugo, ¿por qué
Pablo dice que solamente por la fe uno es salvo. Claro, pues Pablo está mirando desde cuando uno se convierte. Ahí todavía no hay obras. Cuando uno se salva por fe, solamente por fe, es justificado por fe en la gracia de Cristo, listo. ¿Y de aquí qué le espera ese cristiano? ¿Obras? Jacobo o Santiago está mirando el resultado final de la vida de un cristiano, y el resultado final de la vida de un cristiano es fe y obras. La fe y las obras se caracterizan en la vida de un cristiano. Entonces, hermanos, no se puede disociar la fe de las obras. Además, debemos cuidarnos de jactarnos de nuestra fe de solo conocimiento, ya que es una fe que no supera ni a los mismos demonios, quienes serán condenados. Ahí hay un dibujito final que creo yo que nos ayuda a pensar mucho en nuestra fe cristiana. No solamente debo estar conectado, esta cadenita significa conexión. No solamente debo estar conectado con Dios, todos los días deberías estar conectado con Dios, hacer tus devocionales, crecer en ese conocimiento de Dios, amar a Jehová como lo hacían los judíos, con las filacterias, de la cabeza hasta los dedos de tus pies, amar al Señor con todo tu corazón, tu alma. Eso es importante, pero es lo primero, lo básico que uno debe hacer. Lo demás es esta plantita que significa madurez. Conocer a Dios, pero para madurar ¿en qué? En mi carácter, en las cosas malas que tengo que cambiar, en desarrollar el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia. Eso interiorizarlo dentro de mí, es parte de mi fe. Pero no solamente debe quedar ahí la fe, debe llevarnos a las manos, debe llevarnos a las acciones, debe llevarnos al servicio en la iglesia. Que este año ya no evaluemos si sea un 50% los únicos que están teniendo un ministerio en la iglesia, sino sean un 70%, un 75%. Y si llegamos al 90%, rompemos todas las estadísticas, hermanos. Pero eso es soñar en grande. ¿Qué vas a hacer tú? ¿En qué cosas estás fallando, hermano? Tal vez es tiempo que te comprometas más. Y finalmente eso tiene que impactar al mundo, el testimonio de nuestra fe. Si no hemos llegado ni siquiera hasta acá, ¿cómo vamos a llegar acá, hermanos? ¿Cómo voy a estar compartiendo mi fe con los demás si no he madurado en todas estas otras anteriores? Y el tema es que tengamos todas estas conectadas, todas, no es que estén separadas, todas tienen que estar conectadas, y un cristiano debe caracterizarse por todas estos dibujos que tenemos aquí. Vamos a terminar orando, hermanos, y pongamos nuestra fe a trabajar. Señor, nos damos cuenta que hemos fallado delante de tu palabra, porque a veces nos hemos enfocado en solamente lo que más nos convenía hacer, solamente el conocimiento, solamente el estudio de tu palabra, pero poco hemos llevado esto a la práctica, Señor. Ayúdanos a que en nuestra vida no disociemos, no separemos la fe ni las obras. Y si aprendo cuál es mi don, ayúdame a servir en ese don, pero apoyar a los demás, Señor, con lo que no es mi don. Y estar toda tu iglesia, Señor, comprometida, sirviendo, trabajando como tú esperas que hagamos este trabajo. Y ayúdame, Señor, a en verdad llegar hasta el tercer nivel de mi fe, a no quedarme solo como la fe de los demonios. No solamente amarte con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas, Señor, sino amar a mi prójimo, a visitarlo, a ayudarle, a estar atento a las necesidades de los demás, a orar por los demás, porque cada miembro de tu iglesia es importante, Señor. Ayúdame a estar atento a todos los necesitados. Te agradecemos por ello, mi bendito Cristo. Humilla mi corazón, Señor. Enséñame en qué estoy fallándote. Y ayúdame a ser ese cristiano maduro que tú esperas que sea. Ayúdame a ser ese padre espiritual para todos los demás hermanos en tu iglesia. La gloria y la honra sea solamente para ti, Señor. Y ayúdanos en todo lo que necesitamos cambiar. En tu santo y tu bendito nombre. Amén. Amén, hermanos.